Estamos de vuelta en este debate. Yo creo que la parte de innovación es el punto en el que se encuentra a día de hoy la provincia de Almería. Una provincia que sigue abanderando la innovación en este maravilloso sector agroalimentario, y hemos visto en la primera entrevista cuál fue el origen entre los años 50 y 60. Yo creo que es importante seguir ahondando de dónde venimos para seguir trabajando en esa línea y llegar hacia los retos que tenemos, como puede ser el gemelo digital. Francisco, muy buenas noches de nuevo. Llevan muchos años trabajando en este maravilloso sector, en diferentes estamentos. ¿Cómo notas que ha evolucionado este sector? Bueno, pues la evolución del sector de cultivo en invernadero yo veo que está teniendo una evolución, digamos, bastante clara. Durante mucho tiempo en distintas zonas teníamos distintas tecnologías, básicamente las del norte de Europa, que utilizan mucho consumo energético, y las del sur, que se basaban en energías renovables. Han ido cada uno evolucionando con su tecnología, pero si ahora nos damos cuenta, se están separando en dos extremos. Por un lado tendemos a lo que son algo más que invernaderos, pasan ya a ser fábricas con iluminación artificial, sistemas cerrados, con poca manipulación de las personas. Y por otro lado nos estamos yendo al otro extremo, que es sistemas abiertos que cada vez se parezcan más a lo que es un ecosistema en campo abierto. De hecho, ahora ya da gusto ir a invernaderos donde vemos girasoles, cebadas y otras plantas mezcladas con nuestros cultivos. Entonces, digamos, yo creo que ahí va a haber una cierta separación porque se tiene que trabajar de forma distinta a un sitio que otro, y los dos van a coexistir porque cada uno, digamos, ofrece beneficios. Por ejemplo, los sistemas más industriales pues se pueden poner cerca de ciudades o incluso dentro de ciudades y que no haya transporte, mientras que el otro sistema pues más respetuoso con el medio ambiente. La verdad es que efectivamente esto se comienza a polarizar la agricultura, pero es verdad que en este caso nuestros invernaderos solares, ante situaciones de volatilidad, Juan Luis, se comportan en este aspecto, dan la talla como campeones, y un sector muy fuerte el que estamos notando y lo estamos viendo. Después de toda la incertidumbre que hay en Europa, estamos viendo que los invernaderos de la provincia de Almería, pues ahí están. Totalmente, Fernando. Además, hemos visto como muchas veces el problema no es la producción ni nada de esto. Si al final los invernaderos, tanto los invernaderos como los agricultores, llevan produciendo todas las campañas desde, como tú decías, los 50 a los 60, sin bajar el ritmo. Muchas veces lo que ocurre, como pasó antes del tema del confinamiento, antes de la guerra de Ucrania, es que había problemas con el precio del tomate. No dejamos de producir, o sea, no bajó la producción del tomate porque hubiese cualquier tipo de crisis, o quiero decir crisis de producción, sino al final es que al agricultor le interese o no le interese. Nosotros vemos cómo el agricultor al final lo que está haciendo es convirtiéndose en un empresario que está llevando además una empresa que es de innovación, que no deja de ser una industria, como estaba diciendo Francisco. Y no hay más que ver que mientras que el precio respete al agricultor, el agricultor va a seguir innovando dentro de su invernadero y va a seguir añadiéndole tecnificación, pero siempre que esté esa rentabilidad. Efectivamente, esa rentabilidad, que es verdad que si nos vamos a los laboratorios literalmente que hay en Holanda, nos estamos yendo a 80, 90 kilos por metro cuadrado. O sea, que eso a día de hoy en la provincia de Almería es muy complicado. Pero sin embargo, tenemos una economía social que nos ha permitido crecer como provincia, José Antonio. Bueno, yo con respecto a esto, el crecimiento que hemos tenido ha sido, sobre todo el otro día hablando con un amigo mío, me decía lo más importante del modelo Almería y por qué se ha creado el modelo Almería, dice, no es el milagro, dice, fue el acceso a la propiedad. Realmente fue el tener la escritura de tu finca la que te permitió ir al banco a que te diera dinero con una garantía. Dice, eso fue el despegue de Almería. Y yo creo que tiene bastante razón, por no decir toda en ese sentido. Yo escuchando aquí al investigador, ¿no?, al profesor, y creo que el modelo Almería va no por la industria. Yo creo que tiene que ir por los girasoles y eso. Yo soy agricultor ecológico, ¿no? Yo hago cultivo ecológico. Lógicamente,
yo pierdo muchas armas. No tengo fungicidas, no tengo insecticidas, no tengo la mayor parte de los abonos. Estoy muy limitado. Claro, si yo pongo pepino, ¿cómo controlo el mildio? Pues por ejemplo es con tecnología. Es controlando clima, es de las pocas armas que tengo. Por lo tanto, yo creo que Almería se tiene que identificar en ese sentido. Podemos coger, porque Holanda no va a ser cultivo ecológico. Está claro, Bueno, va a ser una industria. Yo a eso, de verdad os lo digo, no lo tengo tan claro. Bueno, Yo no si tengo tan claro autorizamos el ecológico ahí es en donde vamos. Si autorizamos el ecológico en lana de roca, sí hará ecológico. Claro, es que efectivamente, es que yo no tengo tan Vamos claro a cuando ver decimos- hasta dónde utilizamos el ecológico. Pero si es con tierra vegetal, con materia orgánica, como toda la vida se ha creído que es el ecológico, pues yo creo que Almería tiene mucho que decir en ese sentido y tenemos que diferenciarnos. Y yo ahí, escuchándolo, es que me he quedado porque yo que ya tengo bastante tecnología aplicada en mi finca, solo me faltaba eso, tener algo que me cambie los parámetros que sea más inteligente que nosotros. Efectivamente. Y que sea un plus. Y que está cerca. Hombre, eso sería un plus. Porque tú ahora mismo, ya te digo, mildio, muchas cosas que no las puedes controlar. Nada más que eso, los riegos, pues se avanza mucho. Tenemos los sensores que mandan la orden a la máquina para que riegue. Todo esto que se ha avanzado, yo creo que el camino, lo que acaba de decir, ya sería rizar el rizo, ¿no? Un poco, no sé cómo lo ven. Para mí, ¿lo ves muy lejano yo o lo ves cercano? como agricultor lo veo así. Bueno, dos cosas. En cuanto a lo que acaba de decir, no está muy lejano, porque ya empieza a haber a nivel comercial muchas empresas que tratan de implementar algo parecido. En cuanto a la tendencia que comentabais, no solo es que en Almería tengamos que diferenciarnos, sino que Almería pasa a ser referente de tecnología. Porque incluso en Holanda se han dado cuenta de una cosa, y es que el aumento de superficie grande de invernaderos a nivel mundial va a ser en Centroáfrica, Sudáfrica, Sudamérica, y ahí los invernaderos que requieren mucha energía y mucha inversión no van a ser posibles. Y ellos mismos se han dado cuenta que tienen que empezar a estudiar más invernaderos como los nuestros, de menores costes y menor uso de energía, porque son los que se van a poder implementar en otras zonas. Pues bueno, vamos a seguir ahondando este tema porque yo creo que si nos fijamos, al final, que se hablaba que si la industria de la provincia de Almería, pues si tiramos hacia la robótica, se quitaban manos de obra, que no es así. Porque es verdad que Almería sí es y sigue siendo una de las principales provincias empleadoras del panorama nacional, pero sin embargo estamos viendo que lo que nos están dando estos datos son armas para poder seguir compitiendo en el mercado. Porque recordamos que la competencia de países que se encuentran fuera de la Comunidad Económica Europea comienza a ser atroz, pero también se están poniendo las pilas. Es decir, se están poniendo porque están viendo que el mercado de Europa, y lo hemos visto semanas atrás, necesita aún más kilogramos por metro cuadrado para poder darle de comer a una Europa que cada vez somos más, Juan Luis. Totalmente de acuerdo, Fernando. Además, tú piensas que cada vez que se implementa una tecnología dentro del invernadero, lo que estamos haciendo es crear puestos de trabajo. Efectivamente. Necesitamos técnicos que apoyen esta tecnología para que nos la expliquen, para que nos hagan las recomendaciones, para que hagan el mantenimiento de estos equipos. Es cierto que muchas veces la mano de obra pues intentamos reducirla, no por nada, sino porque no somos competitivos. Los países terceros, ¿cuánto pagan de mano de obra? Pues si lo comparamos con lo que nosotros estamos pagando de mano de obra, pues la verdad que la diferencia es muy grande. Entonces nosotros tenemos que reducir costes donde nuestros costes sean más elevados. Entonces pasa por esto, por introducir dentro del invernadero sobre todo innovaciones aplicables, que si no me equivoco, Francisco, es de lo que estábamos hablando, innovaciones que a lo mejor sean asequibles para un precio que al final vemos que las rentabilidades del agricultor cada vez son más pequeñas. No podemos hipotecarnos haciendo inversiones que al final, exactamente, dentro de un invernadero, porque las rentabilidades ya no son las que eran antes. Efectivamente, no, es que si cogemos, y yo de verdad, eso sí me gustaría que lo hicieran para la semana que viene. Biché en un rato, por ejemplo, en las primeras revistas que tenía Coespal, en el que, y ver de verdad el precio de la fruta y hortaliza, que se van a llevar
bueno, supongo que los que llevan tantos años en el sector lo sabrán, son prácticamente, al cambio es prácticamente lo mismo. José Antonio, te tengo que hacer una pregunta como agricultor, poco a poco vamos a ir cerrando este debate. La pregunta es muy directa y al pie. ¿Cómo ha afectado la última subida del salario mínimo interprofesional al campo de la provincia de Almería? En este caso, bajo tu opinión. Bueno, el campo, pues, lógicamente el problema no es que ha subido este año el salario mínimo interprofesional. Está claro que el trabajador del campo tiene que tener una economía y tiene que ganar un dinero que le permita vivir lógicamente. Y tener pues, todo lo que tenemos todo el mundo, sea empresario, sea trabajador, poder vivir en las mismas condiciones, ¿no? Y nosotros eso lo tenemos claro. El problema es que en poco tiempo, 4 o 5 años, nos ha subido la mano de obra y la seguridad social un 50%. Esteban, no es que, digamos, yo como agricultor pues estamos asumiéndolo, pues sí, se asume. Estamos teniendo los 2 últimos años, 2 años excepcionales, también hay que decirlo, que son 2 años excepcionales que se está facturando mucho. El problema lo estamos viendo o estamos pensando que va a venir cuando venga un año que no haga frío, que haya superproducción y vamos a ver con la subida del salario con la seguridad social, la subida de los insumos, el tema que nos está afectando la electricidad en toda agua y en todo lo demás, el transporte, todo, nos ha subido todo de una forma descomunal y claro, el miedo que tenemos es en el momento que se normalice un poco la situación, hay cosas que han venido para quedarse, sí. Porque la seguridad social, la mano de obra, eso es un tema que se tiene que quedar y se va a quedar. Pero ahora, si vendemos los tomates, en vez de ahora, pues que parece que no hay tomates en ninguna parte y todo el mundo viene a Almería a comprar tomates, o pepino, o pimiento, pues cuando ocurra que llegue 1 de marzo y se hundan los precios, ¿qué vamos a hacer? Esa es la incertidumbre. Nosotros eso nos afecta ahora de una forma con mucha incertidumbre y mucha inseguridad a futuro. Perfecto. Bueno, pues toca cerrar el programa. Francisco, te toca cerrar este programa. De todo lo que hemos hablado esta noche, ¿con qué te quedas? Bueno, pues que el modelo de Almería es un modelo que tiene bastante futuro, donde hay mucho por hacer en innovación y no ya solo cosas tecnológicas como hemos estado viendo aquí, sino en un tema que se acaba de comentar. En mano de obra, si nos damos cuenta, poca innovación se ha hecho en los últimos 40 años. Y hay mucho por hacer porque además es el principal costo que tenemos de producción. No hay que irse a robots que sustituyan a los humanos, pero por ejemplo el viernes pasado en las jornadas de Hortidata desde el CSIC se presentó para vendimia simplemente un carro robótico que acompaña al operario a que éste se olvide de las cajas. Correcto. Entonces, eso aumenta mucho el rendimiento del operario y reduce costes. Entonces, pues con ese mensaje lo vamos a dejar. Juan Luis, José Antonio y Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Sí, Fernando. no, Pues ya sabes, el agua es vida, cuídala. Efectivamente, con esa importancia del agua vamos a dejar este programa, que la semana que viene tendremos el Día Mundial del Agua, el día 22 de marzo. Y a ustedes lo único que me queda es desearle que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana y sobre todo que sean muy felices.